Saludamos a todos, bienvenidos todos. Tenemos algunos visitantes. El Señor les ministre y sea con ustedes de una manera muy especial. Está Ivonne con nosotros, que es de aquí esta iglesia, nomás que migró, ¿verdad? Migró y no le tiene miedo al ICE porque está bien allá donde está. Sí, el ICE no tiene poder sobre ella. Muy bien. Este, de igual forma, pues tenemos un predicador invitado, como les hemos estado comentando, ¿verdad? Está con nosotros el hermano Fernando Flores. Él nos ha acompañado en otras ocasiones, es misionero en Jordania. De hecho, nos obsequió este cuadrito. ah, Dice en arábico o arábigo: Templo, gracia y verdad. No sabríamos qué dice, pero ahí abajo está la traducción en español, ¿verdad? Así que bueno, pues muchas gracias, Fernando. El hermano Fernando pues ya tiene muchos años en aquellos lugares. Se me hace que es más jordano que mexicano, ¿verdad? Pero bueno. Y Dios le ha dado un ministerio en aquel lugar juntamente con su esposa. Últimamente ha pasado más tiempo aquí en México porque, como ustedes saben, pues el hermano enfermó pues de una enfermedad seria, ¿verdad? Hemos estado orando por él todos aquí en la iglesia, le hemos llevado al Señor en oración. Um, Después de intervenciones quirúrgicas pues bastante complicadas, el hermano está de pie otra vez y pues listo para irse a Jordania. Yo no sé cuándo será eso, ¿no? Pero el hermano, estoy seguro que ya tiene un pie en el estribo. Me recuerda una anécdota, leí, y es real, esto es real, de un torero, creo que era un torero español, no recuerdo, no sé, colombiano, venezolano, era un torero. Entonces lo agarró, hermanos, un toro, lo pescó, lo hirió y de gravedad. Lo llevaron a la enfermería, al hospital, lo atendieron, lo intervinieron quirúrgicamente. Se está recuperando la cirugía y entra el cirujano para revisarlo, y aquel hombre abre los ojos y dice: doctor, ¿cuándo puedo volver a torear? Sí, y así está Fernando: doctor, ¿cuándo puedo volver a Jordania a misionar? Bueno, pues por lo pronto está aquí en México. Vamos a dejar el lugar al hermano Fernando, que nos trae la palabra del Señor. Bienvenido, Fer. Qué Gracias, gusto. gracias, gracias, gracias. Bueno, ahí dice el niyama o el hak. Si quieren saber cómo se dice gracia y verdad en árabe, el niyama o el hak. Eso es gracia y verdad. Muy bien, ahorita que el hermano comentaba sobre si es el primer día de la semana o no, me acordé de la óptica que tenemos allá en Medio Oriente, porque allá domingo es Yom el Ajet, el día 1, literalmente así decimos. Lunes Yom el Isinein, el día 2. Martes Yom el Azulatha, y así al Arba, al Hamis, hasta que llegamos al Yuma, que es el viernes, que es el día de la reunión. Pero entonces, desde la óptica del Medio Oriente y aún de la óptica judaica, el domingo es el primer día de la semana, de acuerdo a la óptica bíblica inclusive también. Podemos afirmar que el día sábado es el término de semana, día de descanso, y que empezamos, por eso estamos empezando bien la semana, hermanos, porque usted la está empezando en la presencia de Dios y está empezando la semana uniéndose con otros creyentes. Los felicitamos, o sea, estamos empezando bien y estamos en el día 1, en el Yom el Ajet. Vamos a hablar de este tema que se llama 6 razones para bendecir a Dios, basado en los primeros versículos del Salmo 103. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el Salmo 103. Nos vamos a poner de pie, que descanse un momentito la silla. Y ahí de pie vamos a leer los primeros versículos. ¿No me está haciendo caso, amigos? No sé si...
A ver si. Mira. ¿Verdad que no? Ok. Pueden leer el verso 1 y 2. Si alguien me regala un poco de agua va a estar genial también. Pero el versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, ¿qué? Su santo nombre. Después repite: bendice alma mía, gracias, a Jehová, ¿y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Muy bien. Entonces vamos, pueden sentarse. Los invito, hermanos, a estar en un plan sobrenatural. Les he platicado yo a los hermanos que este proceso de enfermedad, yo leía una frase de John Piper en uno de sus libros que precisamente se llama La lectura sobrenatural de la Biblia. Él habla de que nosotros, los cielícolas, vivimos de una manera sobrenatural, no estamos viviendo de manera natural. Hoy vamos a empezar por recordar la palabra soliloquio. La palabra soliloquio es cuando una persona habla consigo misma, y es lo que pasa aquí en el Salmo 103. David se habla a sí mismo y dice: alma mía, bendice a Jehová, y luego lo repite: alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, si ustedes leen ahí, dice que hay un estudio elaborado por ¿qué? ¿La universidad de dónde? ¿Lo pueden leer, hermanos? En Waterloo, en Canadá, que dice que hablar en voz alta, ¿qué? Eso se debe a la doble acción de hablar y oírse al mismo tiempo, y tiene un impacto más beneficioso para la memoria. No quise poner muchas cosas de esto porque hay estudios en universidades aquí en México, en Europa, sobre este tema, más todavía que solo escucharte en voz alta, pero sobre que el soliloquio, hermanos, se está comprobado que lo practican las personas más inteligentes del mundo, los más genios. Las personas más inteligentes del mundo practican bastante el soliloquio. Y la gente diría: oye, parece que es un loquito hablando consigo mismo, pero no, es alguien inteligente practicando como David, hablándose a sí mismo, esforzándose por concentrarse en Dios, por concentrarse en lo sobrenatural, por concentrarse en el mundo invisible. Y esa en sí es la idea. Ahora, entonces, la primera razón, porque si están anotando, los que van a tomar notas, el tema es 6 razones para bendecir a Dios. La primera razón: bendecimos a Dios por sus beneficios, y eso sería una lista pues larguísima. Hay cientos de beneficios, pero queremos concentrarnos en cuando David dice bendice, habla del baraque y habla de alabar, cuando tú alabas a Dios. En la segunda parte le dice al alma, a su propia alma, pero también dice: y todo mi ser, lo que la Biblia le llama espíritu, alma y cuerpo, todos los 3 elementos que alaben a Dios. En el hebreo original dice las entrañas, los intestinos. Ahora que enfermé, la enfermedad que me descubrieron en enero era un cáncer de colon, y he estado estudiando bastante del tema y he visto la importancia de todo esto, de bendecir a Dios con las entrañas me refiero, y la importancia de los intestinos, y cómo los intestinos le llaman como el segundo cerebro, y porque hay muchas conexiones ahí de inteligencia impresionante. Pero vamos a pasar a la razón número 2 para bendecir a Dios, y esta está basada, dice: porque Dios nos redime, basado en el verso 3 al 5. ¿Lo pueden leer, por favor, ustedes todos juntos? El verso 3 al 5. 1, 2, 3. Muchas gracias, muy bien leído. Entonces bendecimos a Dios porque Él nos redime. Número 1, nos redime de todas nuestras iniquidades. Y eso me encanta, hermanos. Dice
Pablo en el Nuevo Testamento que ya el pecado ya no reina en nuestro cuerpo mortal, ahora Cristo reina en nosotros y Él nos redime de nuestras iniquidades, pero también Dios nos redime de las dolencias. Y me gusta que en hebreo no dice dolencias, dice enfermedades, todo tipo de enfermedades. Dios también ha comprado eso, y también Dios nos redime del hoyo. En hebreo literalmente es un abismo, porque cuando tú vas al diccionario, un hoyo puede ser 2-3 metros, o 1 metro ya es un hoyo, pero abismo ya son cientos de metros, puede ser 1000, 2000 metros, un abismo. Entonces, aunque estés allá 1000 metros o 2000 metros abajo, Dios de ahí nos levanta, nos rescata. Ahora que yo pasé por este proceso, hermanos, de cáncer, y que me dijeron los oncólogos, usted tiene un tumor cancerígeno agresivo, usaron la palabra y así quedó en el reporte, agresivo, en etapa 3, así fue diagnosticado desde Jordania. Y me dijeron, usted ocupa urgentemente quimioterapias y radioterapia. Entonces yo me vengo a México a finales de enero y empiezo a checar con diferentes oncólogos de la República, algunos en Hermosillo, en México, y aquí en Juárez, y empiezo a escuchar las diferentes opiniones. Yo quería cerciorarme, no escuchar solo la opinión de un oncólogo, sino de varios, y todos coincidieron en la gran necesidad que tenía de las quimios. Entonces yo empecé a orar, porque también empecé a atenderme, cabe decirlo, mencionarlo, que empecé a atenderme con un homeópata, y empecé a mejorar con evidencias científicas, empecé a mejorar. Entonces después mi oración era, Señor, ¿sigo solo con el homeópata o en verdad quieres que me hagan las quimios? Entonces yo puse a ayunar y orar a mi esposa y a mis hijas junto conmigo, y empezamos a pedir una evidencia sobrenatural de si Dios realmente quería que yo me metiera a este proceso. Y de una manera sobrenatural Dios me dijo, sí quiero que te metas a ese proceso, quiero que entiendas lo que otros viven, quiero que entiendas los sufrimientos de Cristo, porque finalmente Cristo sufre con cada uno de sus hijos que sufre. Parece redundante, ¿verdad? Pero lo voy a repetir. O sea, en verdad a Cristo le duele cuando cada creyente se enferma, y de acuerdo a la Biblia, nosotros en la iglesia somos el cuerpo de Cristo. O sea, yo no lo había entendido así. O sea, yo no había entendido que al momento de yo pasar esta enfermedad, estoy amando más a los creyentes, estoy entendiendo más. Ahora te imaginas cómo entiendo yo, por ejemplo, cuando me dijeron el pastor Antonio, uno de los estudiantes de la escuela bíblica, que está enfermo de lo mismo, y yo fui a visitarlo ahora en días pasados, apenas hace 3 o 4 días visité al hermano Antonio, y wow, qué identificados nos sentíamos, y cómo podía yo darle muchísimo ánimo o darnos ánimo, porque Dios, hermanos, nos redime con favores y misericordias. Finalmente, hermanos, porque quiero contarles rápidamente que después de que yo empecé a tomar las 28 sesiones de quimioterapia y radioterapia, 28 sesiones, que no son pocas, me aviento las 28 sesiones, el tumor se redujo a menos de la mitad, y también los oncólogos tienen algo que le llaman índice carcinoembrionario, que ese índice te dice la fuerza del cáncer en tu cuerpo. Yo originalmente la tenía en 15, cuando lo normal es que el ser humano lo tenga del 2 al 4, o del 1 al 4. Del 1 al 4 es como lo normal que todos los seres humanos tengan este índice. Yo lo tenía en 15, lo cual era altísimo. El hermano Antonio, por ejemplo, ahorita lo tiene en 11, el pastor que estoy platicando. Ahora, fíjate, hermano, cómo fue bajando cuando yo empiezo a tomar todos los medicamentos, tanto homeópatas como químicos. Empiezo a mejorar en el sentido de que me voy haciendo estos exámenes de sangre varias veces en el proceso, y fui notando cómo bajó a 11, a 10, a 9, a 8, hasta el último examen. Yo me hago y me salen 2.5, ya me sale totalmente en verde. Wow, entonces estaba genialísimo. Pero yo en este proceso conocí lo que es conocer al oncólogo de las quimios, conocer al oncólogo experto en la radioterapia,
conocer que había un oncólogo, me transfieren al oncólogo quirúrgico. Entonces empecé a descubrir que había muchas especialidades, pues no sabía que había tanta especialidad y que yo tenía que ser tratado por diferentes especialistas. Cuando me remiten al oncólogo quirúrgico y él ve todos los datos que yo traía de mi última tomografía, más la última colonoscopía, más la química sanguínea, él decía, no, esto está demasiado maravilloso, o sea, no lo puedo creer. Y se portó así bien escéptico y me dijo, no, yo necesito que repitas todos los exámenes. Es más, necesito que ver si ¿qué tal si sube? Me dice el índice carcinoembrionario, ¿qué tal si sube? Y yo decía, ¿y qué tal si baja? Bueno, pues hagamos otra vez los exámenes. Volvimos a repetir los exámenes, todos los 3 exámenes, la tomografía, la colonoscopía y la química sanguínea, y ahora salgo en 1.5 para la gloria de Dios. Entonces es maravilloso. Entonces él se quedó calladito y me dice uno de los oncólogos, tu vida es un milagro, Fernando. Sí, gloria a Dios, vivimos en lo sobrenatural. Y bueno, pudieron hacerme la cirugía, extirparme como 15 centímetros de colon, y bueno, todo ha salido bien y vamos bien. Cabe mencionar que hay un proceso más, que el hermano a lo mejor no lo sabe, el hermano Godínez, pero todos tienen que saberlo y seguir orando, porque luego los oncólogos me dicen, pero necesitamos ponerte un puerto catéter y que tomes 8 sesiones más para garantizar que el cáncer no vuelva nunca. O sea, tú ya estás bien, pero necesitamos aprovechar ahorita, estás en un momento maravilloso. Y vuelvo a orar y vuelvo a pedir dirección de Dios, vuelvo a recibir confirmación, me pongo el puerto catéter, lo traigo aquí ahorita mismo ya me dieron la primera sesión. Ahora el martes voy a vivir la segunda sesión de esas 8 sesiones que voy a tener, y la gloria de Dios se está manifestando, hermanos, en todos los sentidos. Dios me redime con favores y misericordias. Ahora les voy a pedir un favor ahorita a todo el que pueda. Ahorita todo el que pueda va a sacar su teléfono, se va a ir al Google o al buscador que usted utilice, no sé qué buscador utilice, y ahí le va a poner exactamente Salmo 103:4, así como dice más o menos en la pantalla. Si no lo alcanza a leer, yo le estoy diciendo, va a poner Salmo 103:4 y luego le va a poner la palabra Logos K. Es algo que yo he enseñado a mis alumnos. Luego le va a salir a usted esta página o estas opciones, y casi le va a aparecer en primera opción la Biblia interlineal. Usted le va a dar clic ahí en la Biblia interlineal. Cuando usted le dé clic ahí, le va a salir algo donde dice ya están los libros en venta. Ya usted le pone entendido, luego le vuelve a salir lo mismo, le pone ok y ya le sale el versículo. ¿Lo están logrando, hermanos? Más o menos tiene que haber llegado hasta esta parte de aquí. Cuando usted llegue a esa parte de ahí, usted vamos a darle énfasis a la palabra misericordia. Note que también empieza con que Él redime, pero que te corona de misericordia. O sea, la palabra 2617. ¿Sí están conmigo, hermanos? Porque ahora la idea es que usted le tenga que dar clic en el número azul. O sea, usted le tiene que dar clic al número azul para que entonces ya le salga la palabra en hebreo. Si usted le dio clic en la parte azul donde estaba el número, le va a salir esto, la palabra Gesed. La palabra Gesed es una de las palabras para misericordia. En este salmo aparecen 2 palabras distintas para misericordia, y que allá donde yo vivo lo utilizamos mucho a diario. Allá, no sé si ustedes sepan, pero el musulmán más o menos un promedio de 21 veces al día repite la frase Bismillah el Rahman el Rahim, en nombre de Dios el misericordioso, el compasivo. Una frase que aparece mucho en los salmos y en muchas partes de la Biblia. O sea que Dios es misericordioso y compasivo.
esta es una de las palabras que se utiliza, y ahorita quiero que vayamos a la otra, pero vamos tranquilitos. Note que esta palabra, hermanos, en la definición, si lo lee ahí, dice que significa bondad. Por implicación está hablando hacia Dios y habla de piedad, pero rara vez, dice, note eso de rara vez, significa reproche, porque llega a significar algo negativo esta palabra, pero es raro. Lo más común es que signifique cosas bonitas, pero en la definición en Reina Valera empieza con una de las palabras negativas. Por ejemplo, Gesed puede significar afrenta, pero eso aparece poquito en la Biblia, pero realmente mucho aparece agradecimiento. Quiero que me sigan en esto, hermanos, porque estamos en la parte donde Dios te corona de favores y agradecimientos. Dios te corona de favores y amor. Dios te corona de benevolencia. Dios te corona de benignidad. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? O sea, Dios te corona de bien. ¿Pueden seguir conmigo? Dios te corona de bondad, gracias. Dios te corona y Dios te corona también de consuelo. Dios te corona de favor. No vamos a brincar las feitas. Dios nos corona de fidelidad. Dios nos corona de gloria. Dios nos corona de gracia. Dios nos corona de misericordia y de piedad y de su voluntad. Bueno, qué hermoso todo esto, hermanos. Es impresionante. Entonces, estamos hablando de que Dios nos redime, y redime con bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas. Yo aquí les quiero platicar un testimonio de una de mis abuelitas del lado de mi mamá. Esta abuelita vivía en Tijuana con mi tía Andrea. Y mi abuelita, cuando yo la visité esta última vez antes de que muriera, ella tenía 99 años. Ella murió como de 102 años. Pero cuando tenía 99, yo la visité ahí en Tijuana y ella subía y bajaba las escaleras. Con 99 años tenía la capacidad, su dormitorio estaba en la segunda planta de arriba, y subía y bajaba. Entonces yo le dije, abuelita, ¿cuál es su secreto? Usted tiene 99 años y usted sube y baja las escaleras como si fuera quinceañera. Y me dice la abuelita, pues yo sí tengo un secreto. Me dijo, mi secreto está en el Salmo 103, verso 5. Wow, lo puede volver a leer. ¿O se creen en la Biblia? Porque la abuelita dijo, yo creo ese versículo y lo repito, de que Dios me rejuvenece como el águila. Así es que mi abuelita con sus 99 años era una joven de la tercera edad. Y esperamos que todos aquí, y yo espero, hermanos, voy que vuelo para la tercera edad, pero voy a ser un joven de la tercera edad, porque creo en la Escritura. Creo que Dios me está, ¿qué? Rejuveneciendo. Por lo menos yo sí lo creo. No sé, ¿usted lo cree? Yo lo invito a que usted lo crea. Y algunos hermanos se emocionan desde la tercera edad, especialmente nos tenemos que emocionar, y Dios nos va a seguir rejuveneciendo. Tercera razón para bendecir a Dios. Bendecimos a Dios porque Él es justo. Si van escribiendo bien las 6 razones, en la primera era por sus beneficios, en la segunda era porque nos redime, básicamente, y en esta es porque es justo. Pero esto se basa en el verso 6 al 7. Quiero que lo lean, hermanos, por favor. Léanlo, el verso 6 y 7. 1, 2, 3. Me fascina esta parte donde dice que Dios hace justicia y derecho, especialmente a quién en particular, a los que padecen ¿qué? Wow. Usted recuerda que yo vivo en Medio Oriente, donde nosotros nos hemos dedicado a atender a los iraquíes ya por 18 años. Saben que yo tengo 18 años viviendo en Jordania. La mayoría de ustedes sabe que yo tengo residencia, y que mi residencia ha ido subiendo de nivel, porque antes me la daba una de las iglesias más humildes en Jordania, y ahora me la da una de las iglesias más prestigiosas de Jordania, de las iglesias que se codean con el rey, y eso me ha dado pues más puertas abiertas. Yo tengo más permisos especiales, yo trabajo más ahora con la iglesia jordana, he podido entrenar más a jordanos y extranjeros, y últimamente mucha de mi función ha sido de mentoría
cosa que yo no esperaba y no deseaba, y yo no conozco mucho del tema, pero tuve que incursionar en este tema de mentorear. Y ahora resulta que pues tengo un montón de gente, un montón, me refiero a que tengo como 12 personas que estoy mentoreando, que para mí son muchos porque requiere bastante trabajo. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que yo empecé a mentorear a un americano casado con una coreana, y ellos querían irse a ministrar a Irak, y yo los estaba entrenando para ir a hacer un movimiento imparable de bendición a Irak, y que todo el mundo conociera más cómo abrazar la gran comisión y participar en esto. Total que en ese momento todos los coreanos, bueno, hasta el día de hoy, tiene unos 10 años para atrás, que en Irak ni un coreano puede entrar. O sea, todos los coreanos tienen prohibida la entrada a Irak. Pero esta coreana estaba tramitando ser ciudadana americana, y lo logró. En cuanto logró ser ciudadana americana, ya pudo viajar con su esposo, ahora sí, con los dos como americanos, a Irak. Entonces ya están en Irak y ya se empezaron a dar cursos. Yo fui personalmente a Irak, y luego también en línea empezamos a ayudar. Todavía hoy, este año, o sea, en febrero y marzo de este año, dimos otros cursos, una de mis hijas y yo, y está haciendo una revolución entre los que padecen violencia. Y estamos trabajando precisamente en esa zona del Kurdistán, en una zona de bastante violencia. Recuerdo cuando yo fui, es un lugar donde no hay luz, hay que ver generadores, la luz solo es por ciertos horarios, en ciertos momentitos, cosas así muy interesantes de ver, toda la situación de guerra. Bueno, también recordarles que estamos ayudando a los sirios y a los sudaneses, y una de las cosas que pasó, hablando de que Dios hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Luego el siguiente versículo, lo pueden leer otra vez, el verso 7, me interesa porque dice: sus caminos notificó a Moisés. Y vemos como que, bueno, Dios se comunica con los líderes, pero no. Luego, ¿qué dice después? Y a los hijos de Israel. O sea, Dios se comunica con todos, o sea, con todos los que van a ser sus hijos. Y yo lo que digo es lo siguiente, miren, les voy a decir porque nosotros usamos mucho este estilo de discipulado. Yo allá tengo un sistema de discipulado que sea fácil de reproducir. Uso una aplicación que invito a todos los que yo ministro, lo bajan en su teléfono, una app que se llama Discovery App, y esa aplicación está en inglés y en árabe, y tiene 40 lecciones. Entonces mis discípulos bajan la aplicación, y cuando hablo de mis discípulos hablo de personas musulmanas. Entonces yo empiezo a tratar con una señora musulmana y empiezo a hablarle de las diferentes lecciones, pero claro, cuando llegamos al tema de que Cristo murió, y esa señora me dice: es que no es cierto eso, porque el Corán dice que no murió. ¿Cómo se le ocurre a usted decirme que sí murió? No, le digo, es que sí murió. Y ya empiezo yo a seguir enseñando. La señora empieza a contradecirme muchas veces, no una ni dos, sino yo iba, claro, nosotros le damos una despensa alimenticia, ella nos recibe. Una señora tenía 4 hijos, una bebé de brazos. Nosotros le decíamos: Cristo hace milagros. No, dice ella, los milagros no existen. El Islam dice que los milagros ya no existen, es cosa del pasado. Bueno, pues otra vez seguíamos dialogando. Ella era mi discípula y seguía siendo musulmana, y yo seguía cada semana enseñándole Biblia y enseñándole de los milagros, y seguimos. Un día ella le dan unos dolores de cabeza, esto hace como un año atrás, le pegan unos dolores terribles de cabeza, y ella va al hospital. En el hospital la atienden y le toman una tomografía del cerebro y le descubren un tumor en el cerebro. Y le dicen: señora, su tumor está creciendo bastante y está próximo a que la deje ciega, y en tanto tiempo la va a matar. Usted necesita una cirugía urgente, le dicen a la señora, y la cirugía no la cubre la UNESCO o la ONU. O sea, usted tiene que pagarla. O sea, usted es refugiada, pero si quiere la cirugía, usted tiene que pagar.
Y como cuánto cuesta, ¿no? Pues como $10,000. Y la señora se suelta el llanto. Esa señora no tenía ni $20, o sea, una señora extremadamente pobre que depende de la despensa alimenticia que nosotros le llevamos para poder sobrevivir. Y ella empezó a llorar y a decir: yo no quiero que mis hijos se queden solos, y tiene una bebé de brazos. Y bueno, entonces ella empezó a acordarse de todo lo que le hemos enseñado, porque le decíamos: usted tiene que orar en el nombre de Jesús, porque los musulmanes dicen Bismillah, pero la idea es que nosotros, que se atreviera a usar Bismi Isim Yeshua, Bi Isim Yeshua el Mesías, en el nombre de Jesús el Mesías. Y entonces era el reto. Eso para un musulmán es casi blasfemia, ¿no? O sea, pero bueno, total que la señora acepta el reto por el tumor y dijo: si es verdad que los milagros existen, si es verdad lo que el pastor Fernando me enseña, si es verdad lo que la pastora Julie me ha dicho, clamo al nombre de Cristo y clamo por sanidad en este tumor. Le repitieron la tomografía a la señora y le dicen los doctores: ¿qué cirugía tan perfecta le hicieron? ¿Dónde se la hicieron? Y ella podía decir: es Jesús, fue Jesús quien me sanó. Y ella empezó a testificar. Claro que le decían: cállese, usted no puede decir nada, está en un país musulmán, usted es musulmana, ¿cómo puede hablar de que Jesús la sanó? Y la sacan del hospital. Ella empieza a testificar. Un día me habla por teléfono y me dice: pastor Fernando, necesito su ayuda urgente. Tengo 6 familias aquí en mi casa que ya les he hablado de Jesús por semanas, pero tienen muchas preguntas que no sé contestar. Por favor, ayúdeme. Fuimos mi esposa y yo y dijimos: wow, eso es un reto. Claro, nosotros llevamos ayuda también. Lo sometimos a otro curso. También tenemos otro curso aparte del APP que les digo. Tenemos otro curso que se llama Al-Masira, que consta de 2 lecciones, son videos hechos por ex musulmanes, todos musulmanes que ahora viven en Inglaterra y que ahora son cristianos nacidos de nuevo. Y ellos, como nacidos de nuevo, hicieron unos videos para dirigirse a su propia gente en árabe perfecto, con localizaciones. O sea, las grabaciones las hicieron en Israel, en Jordania, en Irak. Usaron todos las localizaciones reales de la Biblia. Así bien, está bien bueno. Lo pueden ver en internet. Al-Masira se llama el curso. Está en español también, por cierto, y es buenísimo aún para los cristianos. Bueno, total, el curso tiene cosas increíbles. Mi punto aquí, hermanos, es que Dios se comunica y que Dios hizo que esta señora musulmana sudanesa se convirtiera a Cristo. Y ahora yo la bauticé en octubre del año pasado. Ella pidió ser bautizada, la bauticemos junto con otros secretamente, por cierto. Y ahora ella es la líder de un ministerio que tenemos con viudas y huérfanos. Y ahorita esta señora ha ganado como 40 personas para Cristo. O sea, es impresionante la gloria de Dios. Dale un aplauso a Dios, que en verdad está haciendo maravillas. Y es un Dios que se comunica. Un Dios que se comunica con todos, que se comunica con los que padecen violencia y con todos los que van a ser sus hijos. Ahora tenemos en cuarto punto de por qué, de las razones para bendecir a Dios, y es por su misericordia. Y aquí yo les voy a pedir de favor que vayan al Logos K Logos, como lo hicimos, pero ahora le vamos a poner el verso 8. Ahí hay una parte donde dice versículo, usted lo puede cambiar al versículo 8. Espero que lo haga. Si se le dificulta mucho o ya lo cerró, vuélvale a poner ahora Salmo 103, verso 8, Logos K, con que le ponga Logos K de Calimán, rápido le sale. Aquí lo que me interesa, hermanos, es precisamente empieza la palabra compasivo y clemente. Clemente y compasivo es Dios, lo que yo les decía que se utiliza muchísimo allá. El musulmán utiliza ese promedio de unas 20 veces al menos. Y la idea, hermanos, es darle clic a la palabra 7349. ¿Sí le dieron clic a la palabra 7349? ¿Cuántos vamos ahí? Levanten la mano los que están bien. ¿Estamos bien? ¿Lo repito?
Estamos en el Salmo 103, 8. Y usted le ponía logos K, pero estamos en el Salmo 103, 8, que dice misericordioso y clemente es Jehová. Pero nos interesa que esa palabra misericordioso es la palabra rahum. Y la palabra rahum tiene un derivado y que te lleva a la palabra 7355. Es la palabra compasivo, se puede traducir como, pero me interesa más, todavía cuando profundizas poquito más, resulta que viene de Rahman. ¿Estamos bien, hermano Godínez? ¿Usted también lo está logrando? Vamos bien. ¿Me puede leer, hermano Godínez, la definición de Rahman? Por implicación. Wow, quiero que, hermano, que se enfoque en esta parte porque me fascina y que por un momento sienta cómo Dios es quien te mima, Dios te acaricia, Dios te quiere, Dios te ama, Dios se compadece de ti. ¿Estás escuchando, iglesia? Lo repito por segunda vez y recíbelo. Número 1, Dios te mima, Dios te acaricia, Dios te quiere, Dios te ama y Dios se compadece de ti. Todo eso significa que Él sea misericordioso. No solo vimos la palabra Gesed, ahora estamos viendo la palabra Rahman. Y ese es nuestro Dios, que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Note, hermanos, en este desglose que les tengo aquí en el screen, en el chache, decimos en árabe, misericordioso y clemente es Jehová. Ya habíamos dicho que en árabe decimos el Rahman o el Rahim. Pero en segundo lugar me interesa lo de que es grande su misericordia. Y en tercer lugar, que no hace conforme a nuestras iniquidades. Dios no hace conforme a tus pecados. Dios actúa conforme a su bondad, a lo que Él es. Él es bueno, Él es amor. Les estoy haciendo énfasis también en esto, vamos, porque yo por muchos años también estaba como muchos otros que dicen, ¿y dónde aparece amor en el Antiguo Testamento? Y como que no encuentro la palabra amor en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento utiliza una palabra más poderosa que el amor. O sea, en un sentido utiliza esta palabra, tanto la palabra Gesed como la palabra Rahman, que implica todo esto, que Dios te mima, te acaricia, te quiere, te ama, se compadece. Esto tiene implicaciones de que Dios te ama porque te formó en el vientre de la madre, tiene que ver con el útero de la mujer. El Rahman tiene que ver con la matriz. O sea, cuando tú vas profundizando es mucho, mucho en el hebreo, que implica que Dios te ama y te ama muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora, número 5, vamos a la razón número 5, ¿por qué bendecimos a Dios? Bendecimos a Dios, ¿por qué, hermanos? De acuerdo al screen que ya estamos en el verso 11. Bendecimos a Dios, ¿por qué? Por la grandeza de su perdón. Los hermanos que están tomando nota, la razón número 5 es por la grandeza de su perdón. Ahora vean el verso 11, y el versículo 11 habla de la altura de ¿qué? De los cielos sobre la tierra. Y esto, hermanos, es de lo último que nos vamos a ir aquí en el Logos K. Pero sí me interesa que usted vaya ahí. Yo lo estoy haciendo ahora mismo. En lugar del versículo 8, vamos al verso 11 en Logos K. Anhelo que varios lo logren. También algunos de los que lo logran, o alguien que no lo logre, puede levantar la mano y pedirle la ayuda a un joven, y el joven puede ir y ayudarle. Pero todos están conmigo en el Logos K, en el versículo 8. ¿Cuántos están conmigo ahí? En el verso 11, gracias. Estamos en el verso 11, gracias. Sí, porque estamos en la palabra cielos, es la palabra que nos interesa, que es la palabra 8064, 8064. ¿Sí la vieron? ¿Le dieron clic ahí? Es bien importante, hermanos, para que usted aprenda que en el hebreo, note en la derivación, después de que dice que se pronuncia Shamaín, dice la derivación que es ¿qué? Un dual del singular. O sea, te explica que no dice Shamé, no dice cielo, dice Shamaín, que es el dual. Tampoco dice Shamaat, que sería el plural de cielos.
usa un dual, Shamaín. Ahora, hermanos, quiero que me escuches un momentito. La importancia, donde yo vivo es muy importante el dual. Y resulta que en la Biblia es bien importante el dual. Y resulta que en la Biblia tenemos varios duales que ni nos enteramos. Porque en la traducción siempre va a traducirse como plural. Y no nos vamos a enterar de que está hablando de un dual. Hermano, le agradezco, ya tengo aquí agua. Tengo mi botella. Gracias. Muy amable. Sí, tómeselo usted, gócese. Miren, hermanos, si le dieron clic a la palabra Shamaín, descubrimos que es un dual. Y estoy explicando lo del dual. Por ejemplo, silla se dice kursi. Yo tengo que aprenderme cómo se dice dos sillas, que es kursein, antes de decir tres sillas, que sería karasi, teleta karasi. Entonces, de cada cosa, si yo por ejemplo digo canine, que es botella, tengo que aprenderme el dual kanintein. Y es bien importante que de cada cosa, si yo digo libro, kitab, dos libros, o el dual kitabein, antes de decir el plural, que sería kutub. Es bien importante, hermanos. Mire, en español, bueno, en inglés se usan como 10,000 palabras, en español como 100,000, en árabe usamos 500,000. O sea, para cómo se enriquece el idioma. Y estamos hablando de la grandeza del perdón de Dios. Y luego dice, como la altura de los cielos sobre la tierra. Y esto me encanta porque Pablo hace esa oración, que tú sepas la profundidad y la altura del amor de Dios. Pero de repente, yo antes no entendía, wow, y me maravillé cuando empecé a descubrir el hebreo, y que empiezo a estudiar más el hebreo y el árabe. Yo empecé a pensar, wow, la altura de los cielos sobre la tierra. Está hablando del Shamaín, no está hablando solo de este cielo que vemos. A ver, ya estoy ahorita en la definición. Quiero que me sigan un momentito, estamos en Logos K. Le voy a pedir a la doctora aquí presente que me lea la definición. Exacto. Aquí el erudito no tuvo la valentía de afirmarlo bien, pero realmente es una realidad de que este Shamaín se refiere al dual del cielo que ves, donde sale el arco iris, y el cielo que no ves, el cielo donde está el éter, donde está el universo de Dios o los universos de Dios. Cuando tú aprendes un poquito sobre el éter en el mundo bíblico, es impresionante esa palabra. Se las recomiendo que la investiguen, el éter. Pero vas a descubrir cosas maravillosas. Pero si me están siguiendo, hermanos, estás pensando en la altura de la tierra sobre aún el cielo invisible, sobre los universos, millones y millones de kilómetros. O sea, Dios te ama millones y millones de veces. O sea, la altura de los cielos es así, el perdón de Dios es así. Estoy en el verso 11, lo voy a repetir ahora como está en Reina Valera. Como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció ¿qué? Su misericordia sobre los que le temen. Engrandeció Dios todavía, si es grande, todavía engrandece más su amor. A millones y millones de kilómetros engrandece su amor. A millones y millones, al universo, hasta el infinito y más allá, en algo que es infinito, que no va a terminar. Ahora, pero lo que también revolucionó mucho mi mente es el verso 12. En el verso 12, si están conmigo, dice, lo leen en Reina Valera: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mira, me explico, hermanos. Te voy a decir cómo lo entendía yo antes y cómo lo entiendo ahora. Cuando yo no conocí el hebreo, yo empecé a decir, yo sabía que yo vivo en Oriente, allá en Jordania, pero como mexicano yo soy de Occidente. Y yo empecé a descubrir que de Occidente se había 12,500 kilómetros aproximadamente de aquí de México, en Occidente, al Oriente. Y yo empecé a vivir y a decir, wow, Dios hace alejar mis rebeliones, Dios hace alejar mi pecado, poniéndolo a nivel terrícola.
yo decía, pues Dios hace alejar mis pecados unos 12,500 kilómetros, lo cual se me hacía bastante bien y bastante emocionante. Pero llegó un punto donde, como yo empecé a viajar hasta en un día, de repente cuando murió mi mamá, por ejemplo, tuve que viajar y en un día ya estaba yo de Jordania y había regresado a México. Y como que la distancia se me empezó a hacer más corta por los aviones. Pero ¿cuál es mi punto? Que yo estaba equivocado, porque aquí no se trata de la altura de los cielos, se trata del Chamaín, se trata de que Dios engrandece su misericordia y que está hablando del éter más alto donde giran todos los cuerpos celestes, o sea, todos los universos. Y entonces ya está hablando del oriente, del occidente, de los universos, del Chamaín. Wow, por contexto inmediato sabemos que entonces no se refiere al oriente occidente de la tierra, sino al oriente y occidente del Chamaín. Y ya eso lo hace muy maravilloso, porque Dios hace alejar los pecados de mi vida de una manera tal que ya no reina más el pecado en tu cuerpo mortal, porque Dios hace alejar los pecados de tu vida. Escúchalo en el espíritu, hermano, escúchalo y créele a Dios, porque habemos algunos que en tiempo pasado batallábamos mucho con el pecado y batallábamos mucho con lo que veíamos en internet y yo batallaba con lo que veía en TikTok. Inclusive llegué a quitarlo de mi teléfono porque yo no aguantaba estar viendo cosas que no debía, porque me salían muchas cosas, pero me enganchaba. Entonces ya después empecé a descubrir que yo podía controlar eso. Pero lo primero que empecé a aprender es un poquito esto, que Dios hace alejar tus iniquidades y hace alejar tus pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Y tú tienes que creer que ya no reina el pecado en tu vida. Ahora Cristo reina en tu vida. Cristo reina y hace alejar los pecados. ¿Sí creen en la Biblia, hermanos? Aquí ¿le crees a Dios? Porque si por un momento, hermanos, le empiezas a creer en versículos como el 12, vas a decir: Dios, gracias, porque como está lejos el oriente del occidente del Chamaín, haces alejar de nosotros nuestras rebeliones, haces alejar de mi vida todas mis rebeliones. Ahora, no solo esto, hermanos, estamos hablando, ya tocamos este tema, y ahora nos vamos a ir al número 6. Ya hablamos de las dos palabras de misericordia, el Gesed y el Rahman y el Rahim. Aún el Ruhum lo vimos también. Es interesante porque tanto el hebreo como el árabe, hermanos, son idiomas que tienen que sonar bonito, y de acuerdo a la palabra que tienes antes es la palabra que utilizas después. Por ejemplo, si va con A, pues sería Rahman, pero si va con U sería Ruhum, y si va con I sería Rahim. De ahí donde sale que en ocasiones en la Biblia diga Rahman o Ruhum o Rahim, pero al final es la misma raíz. Todo viene del Rahma, todo viene de este amor donde Dios te acaricia, te mima y tiene gran compasión. Pero ven el verso 13, todos leyendo ahí en Reina Valera el 13, dice: ¿como qué? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y ahí, hermanos, ya entramos a aterrizar todo esto aquí en la tierra. Nosotros como papás terrícolas, yo tengo la bendición de tener 3 hijas. Cuando nació mi primer hija, hermanos, yo le empecé a hablar hasta a los vecinos que nunca les había hablado, porque estaba tan contento de que había nacido mi hija, que yo quería enseñárselas a todo mundo. Miren mi hija, qué bonita. Y no estaba tan bonita, pero bueno. Y le decía: miren mi niña, qué bonita. Yo estaba emocionadísimo, ¿no? Sí, estaba muy bonita. Mi punto es el amor que yo tengo por mis hijas. O sea, es grande el amor que hemos tenido mi esposa y yo por nuestras hijas. Nos hemos quedado sin comer por ellas. En ocasiones nos íbamos a comprar algo y lo dejamos de comprar con tal de comprarles a ellas, etcétera. Los que son papás saben de esto. Pero el punto bíblico es que así como tú te compadeces de los hijos, Dios se compadece millones de veces más de ti.
Ese es el punto. O sea, Dios nos está conectando todo lo que hemos visto anterior con ahora con tu amor de padre de terrícola, y que no se compara con su amor, pero por lo menos que entiendas que si yo amo a mis hijas, yo digo, wow, y Dios me ama millones de veces más. Wow, esto es maravilloso. Dios te ama millones de veces más que tu pareja. Dios te ama millones de veces más que tu papá. Dios te ama millones de veces más que tu mamá. Dios te ama millones de veces más que tu abuelito, que tu abuelita. Dios te ama millones de veces más que cualquier ser humano en esta tierra. Oh, como la altura de los cielos. Dios te ama en gran manera. Y el verso 14 dice que Él se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda de que somos finitos. Él se acuerda de que tenemos una vida, hermanos, aquí en la tierra que va a tener final, pero que en el mundo espiritual tu vida ya no tiene final, porque somos eternos, porque somos de Cristo. Ahora, si recapitulamos, los que tomaron notas, chequen sus notas si quedó así. Las 6 razones para bendecir a Dios. Número 1, bendecimos a Dios, ¿por qué? Por sus beneficios. Número 2, bendecimos a Dios porque nos redime. Número 3, bendecimos porque es justo. Número 4, lo bendecimos por su gran misericordia. En el número 5, lo bendecimos por su gran perdón. Y en el número 6, lo bendecimos por su gran compasión. Wow. Puede tomarle una foto rápido a esto. Si no tomó nota, le puede tomar foto antes de que lo quite, porque tengo una última slide, cómo se aplica esto, pero antes de cambiarlo quiero que le tome una foto rápido. Ya se está acabando la oportunidad. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, vámonos. Aquí, hermanos, ¿cómo se aplica ahora? Porque esta es tarea. También quiero que le tomen foto a esto, porque va a ser la tarea, pero voy a explicarles la tarea. Porque la idea aquí es bendecir a Dios. Y la cosa número 1 es alabarle. Y una manera para estar alabando a Dios que yo he descubierto que funciona mucho es cuando tenemos buena música cristiana en casa. Y que tengas música cristiana lo más posible. Buena música en tu casa. Y a eso me ayuda mucho mi esposa. Ella pone el YouTube. Después nos dimos cuenta que valía la pena como familia pagar el YouTube Premium, con tal de que no hubiera anuncios molestos, hermano, para que la alabanza esté fluida. Yo lo recomiendo, le digo porque todos ustedes tienen la capacidad, no nos hagamos. Y sí se puede. Bueno, continúo. Esa es la número 1, poner música principalmente para alabar a Dios. Número 2, tienes que tener un diario de gratitud. Yo te reto, hermanos, a que hagas un diario de gratitud como familia. Te voy a mostrar un poquito mi diario de gratitud. Te voy a abrir mi corazón aquí. Va a ser un poquito secreto. No le digan a mis hijas, porque yo aquí voy a leer, a hacer un spoiler de algunas cosas que ellas me dicen que yo escriba en el diario de gratitud. Por ejemplo, bueno, en el diario de gratitud puse que celebramos el cumpleaños de mi esposa. Puse que Damaris le predica a los jóvenes de la iglesia el Redentor. Puse que mis hijas pidieron que estaban agradecidas porque llevamos a la gatita Pimienta con la veterinaria y le compramos una transportadora. Geyeli se puso uñas, estaba contenta con Dios. En otro día me dijo, papá, pon que fuimos al Starbucks. Puse que pude bajar de peso, gracias a Dios. Luego también otra de mis hijas dijo, gracias porque me llevas al cafenio. Y bueno, empezamos a poner cosas distintas, como comprar un proyector, diferentes agradecimientos. Se lograron unas escrituras que necesitábamos. Tuve cita con la psicóloga. La Fundación CIMA pagó la mitad, o sea, pagó 217,000 pesos a mi favor. Eso fue un milagro de Dios, y aquí lo puse en mi lista. Total, yo tengo una lista aquí de lo poquito que llevamos ahorita. Tengo una lista aquí de 133 agradecimientos de lo último que llevamos. Tengo otra lista de gratitud del año pasado que hice también con mis hijas, y en 1 de enero lo repasé junto con mis hijas. Decían, wow,
no me acordaba de todo eso, porque la idea bíblica es, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero si yo no escribo los agradecimientos, se olvidan. Yo de repente repaso y yo digo, wow, yo tampoco me acordaba, porque luego leo una lista de 200 agradecimientos. Te estoy dejando de tarea que hagas un diario de gratitud junto con tu familia y que se junten a hacer un diario para estar agradeciendo a Dios por cosas sencillas, hermano, pero que sean valiosas. Lo que a tu hijo le esté agradecido con Dios, aunque sea ponerse uñas o ir al Starbucks o ir a un cafeño o algunas otras cosas más milagrosas, pero vas a ir compartiendo tu agradecimiento con otros. Esa es la tercera tarea también, que una vez que estés agradecido y tú compartas, esto se va a volver algo viral y va a ser un movimiento positivo de bendición, hermanos. ¿Me están escuchando todos? Y claro, también anímate a practicar el soliloquio. O sea, habla contigo mismo, fórzate a vivir en lo sobrenatural. Fórzate, hermano. Yo voy a la quimio y digo, la voy a recibir de una manera sobrenatural, no natural. Voy a estar fortalecido con una fortaleza sobrenatural, no natural. Y yo veía, hermanos, en las 28 sesiones, mis compañeros llegaban arrastrándose o en silla de ruedas. Miraba cómo les afectaban las quimios, cómo le afectaba la radioterapia. Y yo me venía manejando. Y yo caminaba y entraba por mí mismo, porque yo me puse en el plan ¿qué? Sobrenatural. Yo no estoy tomando nada de este procedimiento de manera natural. Todo lo estamos viviendo desde la óptica del Shamaín. Hay un Cristo que reina, hay un cielo que reina, hay un Dios que domina, hay un Dios que también sufre, y que yo voy a tener que cumplir un poco también de los sufrimientos de Cristo en mi vida. También tengo que sufrir como cristiano, y es parte del cristianismo, y es parte de amar a otros, pero gracias a Dios por todo.